En los orígenes de la filosofía no había una distinción precisa entre el mito y el logos. Es decir, no había una distinción precisa entre el relato mítico, el relato de los orígenes, las cosmogonías, las teogonías, el relato acerca de el cosmos como tal, esa justificación que los griegos transmitían en la oralidad. La Ilíada y la Odisea eran cantos que se transmitían de generación en generación, pero bajo el formato mayormente de la oralidad, es decir, eran transmisiones orales que hablaban acerca de los orígenes, ¿no? Luego va a haber hacia el siglo sexto, quinto antes de Cristo en Grecia una torsión que va a tener que ver con la aparición de eso que yo acabo de decir, de esa palabra técnica que usé, que es la palabra logos. Y logos quiere decir palabra, quiere decir discurso, quiere decir razón, ¿no? Entonces, las explicaciones acerca del universo, quizás de un modo trágico, van a dejar de pertenecerle a los poetas, a Homero, a Hesíodo, van a dejar de pertenecerle a aquellos que con su verbo nos decían y nos nombraban la legalidad del mundo, y van a pasar a formar parte de esas explicaciones del mundo a aquellos que van a tratar de construir un discurso racional, ¿no? Y ese es el origen justamente del pensamiento griego con esa tragedia que fue la filosofía, ¿no? Para decirlo rápidamente. Y hoy traje un libro que seguramente vamos a sortear el lunes que viene, que es La evolución de octubre, de un poeta que es un amigo, que es Jorge Dorio. Buen nombre, La evolución de octubre. Así, el nombre es un hallazgo, ¿no? Sí. Y bueno, Dorio, además de ser un querido amigo y para mí, y creo que para muchos de nosotros, un referente, que lo escuchábamos, por lo menos digo, hablo en primera persona, ¿no? En aquella casa en Lanús, con el ventilador de techo, en esas noches de verano sofocante, claro, cuando uno escuchaba La venganza será terrible, piensa en el año 94, ¿no? O 93, 94, estaban Dolina, Stronati, Dorio y Rolón. Yo escuchaba a Dorio y me fascinaba. Yo decía, bueno, quiero ser como, sea grande, quiero ser como Dorio. Yo se lo dije personalmente, porque ahora compartimos un programa de radio y, bueno. ¿Sabes que a mí me parecía a Dorio que su pensamiento iba más rápido que sus palabras? Absolutamente. ¿No? Absolutamente. Como que, debe ser una de las personas más inteligentes sobre la Tierra, sin duda. Sí, totalmente. Y acaba de publicar este libro en la editorial Las 40, que es una gran editorial que dirige un amigo también, Néstor González, a quien le mando un abrazo. Acaba de sacar este libro que se llama La evolución de octubre, y es una forma, primero que es un libro de poemas. Me dirán, ¿por qué traes un libro de poemas? Vos que no, yo ni soy poeta, ni me dedico a la poesía, ni tengo herramientas para hablar de poesía. Pero me animé a traer este libro por varios motivos, porque es una suerte de tríptico en donde aparece octubre como un mes de las revoluciones y un mes del peronismo, y el gran tema del libro es justamente la narración desde la poesía de eso que nosotros llamamos peronismo, que hoy tiene otros nombres, quizás, ¿no? Va tomando distintos nombres, como los mitos, kirchnerismo, y va tomando distintos nombres a lo largo del tiempo, y es efectivamente un tríptico elegíaco, creo, y poético al mismo tiempo, y profundamente filosófico, ¿no? Como dice en el prólogo del libro Pablo Ananía, el gran Pablo Ananía, dice: ha logrado Dorio hacer por arte lo que los retóricos llaman hipotiposis, una vívida pintura de hechos históricos con una peroratio deslumbrante, sí, de tribuna poética, de isocrática moldura, y la más ilimitada, insondable, caprichosa, a veces insensata verba humana. La de Dorio efectivamente es una verba infamada, como dice uno de sus libros, y la más ilimitada, insondable, caprichosa, a veces insensata verba humana de un poeta lírico que llama a la comprensión, pero desprecia la moderación sin resignar la racionalidad y lo translúcido. Por eso lo traigo, porque creo que Ananía toca un punto clave en la obra de Dorio, que él se reconoce como un poeta. Digo, Dorio, no hace falta que lo presente, digo, además es un periodista notable, ha estado en los medios desde hace muchísimo tiempo y nos ha formado desde los medios,
pero él es un poeta, es un gran poeta, un poeta clásico, ¿no? Cuando digo clásico, un poeta que juega con formas de la poesía clásica y allí, efectivamente, traza y rompe a veces los límites de lo que se dice, porque también el libro es muy provocativo por momentos, como sigue diciendo Ananía, un desvarío necesario que de pronto parece inconexo, pero que sube de la oscuridad de la tierra, brota de su magma interior, de una posesión inefable, el patos de un verdadero poeta, digo. Y acá hay algo profundamente filosófico. Platón, que es una suerte de... ¿cómo diríamos? Platón es una suerte de... ¿Cómo decirlo la historia de la filosofía? Todos los malos entendidos de la historia de la filosofía vienen con Platón. Platón fue el que se puso la gorra y dijo, bueno, a partir de ahora, bueno, los mitos están desterrados, a partir de ahora los poetas están desterrados de la república ideal, a partir de ahora lo que vemos, tocamos, sentimos está corrompido, hay un mundo suprasensible donde está el bien, donde está la belleza, donde está lo bueno. Es decir, la tragedia de Occidente comienza con Platón. Después viene el cristianismo, ¿no? ¿No? Digamos, el padre de Occidente, yo tenía una profesora de filosofía medieval, Silvia Meñavaca, que decía que el padre de Occidente es San Agustín, el abuelo es Platón. Platón sentó las bases de la tragedia que vivimos hoy, ¿no? Cuando dice, acá nos hizo justicia. ¿Qué es la justicia? Vos le preguntás a alguien, y te va a decir, bueno, acá, que esto, y seguramente te va a decir algo, que estoy sin luz, es una injusticia. Pero ¿por qué se acuerda de la justicia ahí? Porque lo toca a él, claro, ¿no? Claro. No porque sea un... No. Y bueno, y Platón va desmembrando eso y efectivamente va a construir un mundo de arquetipos. Es la tragedia de Occidente, Platón. No mataste. Y otra de las cosas, no, perdón, que diga, pero además todos somos platónicos, seguimos pensando como Platón, etcétera. Uno lo quiere matar, pero no puede. Claro. Eso es lo peor de Platón, que siempre gana. Claro. Eso es lo peor de Platón. Algunos se animan a disputarle el sentido. Nietzsche, Dorio, digo, algunos se animan, Bataille, algunos se animan a disputarle el sentido. Pero siempre él sabe que va a ganar. Eso es lo peor de todo. Eso es lo peor de todo. Y una cosa que hace Platón es que expulsa a los poetas de su república ideal, ¿no? Efectivamente, dice Platón, que los poetas, como imitan la realidad, como nos quieren encantar con sus palabras, no están buscando la verdad, están buscando otra cosa, ¿no? Y yo creo que aquí, efectivamente, fíjense lo que dice, esto lo dice en la República, dice Platón. Y así, mi querido Glaucón, cuando oigas decir a los admiradores de Homero, el gran poeta griego, que este poeta ha formado la Grecia y que leyéndolo se aprende a gobernar y conducir bien los negocios humanos, y que lo mejor que se puede hacer es someterse a sus preceptos, deberás tener toda clase de miramientos y de consideraciones con los que empleen este lenguaje. Ojo con los que adoran a los poetas, como si estuvieran dotados del mayor éxito, y hasta concederles que Homero es el más grande poeta y el primero entre los trágicos. Pero al mismo tiempo, no pierdas de vista que en nuestro estado, la República Ideal de Platón, no podemos admitir otras obras de poesía que los himnos a los dioses y los elogios de los hombres grandes, porque tan pronto como des cabida a la musa voluptuosa, sea épica, sea lírica, el placer y el dolor reinarán en el estado en lugar de las leyes, en lugar de esta razón cuya excelencia han reconocido todos los hombres en todos los tiempos. Ojo con la voluptuosidad y la tentación. Y empecé justamente haciendo ese recorrido porque la evolución de octubre de Jorge Dorio en su tríptico es al mismo tiempo, como dice Pablo Ananía, que una consagración de la razón es al mismo tiempo una reivindicación de la voluptuosidad y de la negritud de eso inefable, de eso impensable de nuestro suelo, que se llamó peronismo. Entonces, justamente, la fe y la razón están en Jorge Dorio, en este bellísimo libro, cuya primera parte, cuyo primer capítulo se llama El campo nacional. Y si me permiten, les voy a leer el primer poema, que es uno de los que más me gusta, que se llama Lo Negro. ¿Lo negro? Lo negro, Jorge Dorio. Traslúcidos, no como agua o como vidrio, más bien como de niebla hechos, a la manera de las ánimas o de las bestias sugeridas por el miedo, borrosos de silueta, lábiles, lanzados en tropel entre la gente decente y principal, más herramienta cada uno que persona, o bien bocetos de persona para ser vistos en granel, traslúcidos, era la condición de esos nosotros. Vestíamos de cuando en vez una estridencia,
charros espasmos de alegría en los ásperos ritos del domingo. A los que fuimos no se nos daba por palabras. Cosas sin hueso, los inasibles pensares, los sentires de tenue cicatriz. Lo nuestro venía acorralado a un orden viejo de la tierra. Los nosotros aquellos éramos parte de lo inmenso. El mundo nuestro, inmenso pero manso, como las fieras más voraces con sus crías. De esa inmensidad, de ese caos primigenio, surgirá el orden, surgirá alguien que llegará un 17 de octubre. Y efectivamente, el libro de Dorio, La evolución de octubre, va trazando en un relato elegíaco, en un relato de una cosmovisión, en un relato entre la mitología y desde luego en un lenguaje poético y la razón, va trazando esa evolución de octubre, que si algunos manuales que venían desde el norte cifraban en el octubre rojo, el 17 de octubre se tiñirá definitivamente de otro color, de un color negro. Por eso, efectivamente, es un libro que tiene que ver con el mito, ¿no? Es un libro de poemas y un conjunto de poemas que efectivamente tiene que ver con el mito. Como nos dice Gadamer en un bello libro que es Mito y Razón, en primer lugar, mito no designa otra cosa que una especie de acta notarial. ¿No? Es decir, el mito, ese pensamiento quizás mágico, ese pensamiento que no sigue la linealidad de un argumento lógico, que se expresa bajo, y una de sus formas es la poesía, es una suerte de acta notarial. Hay que dejar, justamente, en esos versos, registro de ese comienzo, de esa inmensidad, de esa negritud. Por eso este libro de Dorio es profundamente filosófico. El mito es lo dicho, sigue diciendo Gadamer, la leyenda, pero de modo que lo dicho en esa leyenda no admite ninguna otra posibilidad de ser experimentada que justo la del recibir lo dicho. Es decir, como diría Klosowski, nada hay más verbal que la carne, y efectivamente el libro de Dorio también en su poesía condensa una forma de experiencia, y también es una secreta forma de transmisión de ese mito del origen de eso que es el peronismo. La palabra griega que los latinos tradujeron por fábula, sigue diciendo Gadamer, entra entonces en una oposición conceptual con el logos, con eso que yo venía diciendo antes, con esa razón, con ese discurso, que piensa la esencia de las cosas y de ese pensar obtiene un saber de las cosas constatable en todo momento. Aquí no se constata nada, y sin embargo la poesía alude a algo que nosotros hemos vivido, sentimos, es una experiencia compartida. Esa palabra mito viene de mitos, es una palabra griega, que en el antiguo uso lingüístico homérico no quiere decir otra cosa que también discurso, pero proclamación, notificación, dar a conocer una noticia. Y justamente, la noticia es la de que quizás estamos en tránsito de una evolución hacia un octubre, que efectivamente sea un octubre, es la patria de la felicidad. Y eso solo se puede decir, quizás, bajo la mejor de las formas o la más adecuada, que es la forma poética. ¿No? Y si me permiten, les voy a leer un poema de la segunda parte, que es justamente se llama La evolución de octubre, es el núcleo quizás del libro, que se llama El tiempo de antes, porque hablamos de mito, hablamos de creación, hablamos de relato, y justamente siempre los mitos hablan del tiempo previo a la creación, de eso que después aparecerá justamente en los libros de historia. Y dice: el tiempo de antes de tiempo, tempranera, fue la emulación precoz de lo que había en la vereda opuesta de la mar, una manera del amar, sentido como mímesis, eso que le disgustaba a Platón, por eso yo a los poetas de la República, porque practicaban el arte mimético. Una manera del amar sentido como mímesis, como cruzada de unos niños empeñosos y serios, extraviados, en performances chuscas, niños envueltos en hábitos de grandes, trazos de tizne por bigotes, ropas colgantes, zapatones, solita su alma, cada crío hambriado de caricias y de aplausos, inmunes a las risas burlonas, contenidas de sus mayores complacientes, y a salvo del conjuro letal que acechan los espejos. Así, mal que nos pese, danzó un elenco vasto de padres fundadores de lo nuestro, mirando a los que ungieron de modelos guardianes de la historia con su perpetuo celo de sí mismo, siempre a salvo en las viejas metrópolis, tarareando mazurcas imperiales, mientras aquí se agileraban las chaquetas.
para cargar con las ideas de lejos, esperanzados changarines ignorantes, en el fervor pueril de su actuación, de lo que abajo de la piel ya les latía, la marca de Caín. ¡Ay, patria mía! Chi dolce e chi vicina, amamantada a pura hiel, pidiendo más por no sentirse otro ternero guacho en esta orilla, a la intemperie, a media lengua, creyendo que pensar es repetir prolijo. De otro modo, cualquiera, el pensamiento causa dolor y suena vano. Tremendo. Pensar es repetir prolijo. Pensar es repetir prolijo. ¿Qué más se puede decir de este precioso libro? Es quizás también una forma de volver a pensar lo que nos pasa hoy en este 2021. El libro acaba de salir en este fin de año, y es también una reivindicación de un discurso nuestro, de un discurso propio, un discurso nacional, podemos decir. Heidegger decía que la poesía es el más inocente de los juegos. Es como un sueño pero sin ninguna realidad, un juego de palabras sin lo serio de la acción. Y sin embargo, me gustaría decir que en ella, en esa acción, en la poesía, en el decir poético, anida un riesgo. Como decía el propio Heidegger, también el lenguaje poético nos recuerda, encierra el más peligroso de los bienes. Entonces me pregunto de qué riesgo se trata si hablamos de palabras y de juego sin más vínculo con lo real que la expresión diferida. El pensar poético es quizá una práctica riesgosa si condensa lo no dicho, si se propone recorrer sentidos silenciados por los discursos oficiales, si recupera el mito fundacional plebeyo de nuestra patria, si crea un destino más allá de lo establecido. Y creo que ese destino es una forma justamente de construir un nosotros, y justamente es Jorge Dorio quien hace de su decir un lugar de comunidad, de erudición pero al mismo tiempo de exceso, una experiencia, como diría un amigo, soberana, que elige, querido Jorge, vivir como se escribe y escribir como se vive. Por eso pensar es mucho más, justamente, que repetir. Pensar es animarse al riesgo, y pensar es construir un horizonte, y es una palabra que se dice siempre en esa primera persona, ese yo que es siempre una primera persona del plural, esa forma de la dicha y esa forma del decir, en el que nos encontramos una y otra vez, corriendo los límites de lo decible y de lo pensable, y también nos arriesgamos, porque en eso estamos cuando definitivamente nos decidimos a construir una comunidad y miramos hacia el sur.